Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Conexión Vital. Para mí es un honor y una felicidad inmensa poder estar compartiendo junto a mi padre y junto a todos ustedes para poder transmitirles todos los días información nueva acerca de su salud. Recuerde que no hay absolutamente nada más importante que nuestra salud y todos los días debemos hacer algo diferente para aportar a ella. La pregunta más grande que yo le hago a todas las personas que nos están viendo en este momento es: ¿qué está haciendo usted todos los días para aportar un poco a su salud? Y es algo que debemos preguntarnos constantemente porque todos los días estamos viendo más enfermedades y sobre todo debemos entender que la enfermedad implica muchos factores. Somos seres integrales donde estamos hablando de emociones, estamos hablando de alimentación, ejercicio, una cantidad de componentes que todos contribuyen tanto a la salud como a la aparición de la enfermedad. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso y contarles un poco acerca de las enfermedades más frecuentes como son la obesidad, por ejemplo, el estreñimiento. Son patologías que estamos viendo muy comúnmente en los consultorios y realmente es muy preocupante porque son muy prevenibles. Entonces quiero darle una bienvenida muy grande a mi padre y bueno, Gracias, hijo, te amo, y a todos ustedes mil gracias por estar con nosotros en este espacio. Para mí también es motivo de mucha alegría poder compartir con Santiago, mi hijo, este espacio, porque sé que muchos de ustedes en sus casas están invitando a sus hijos para que de una u otra manera reciban una información, una orientación a través de este espacio, y es muy bueno que la juventud tenga presente algo tan importante como es el proceso de la enfermedad. Saben que muchos jóvenes, cuando uno les da ciertas recomendaciones, le contestan a uno: ah, doctor, de algo me va a morir. Otros gozan de muy buena salud y uno, cuando está aliviado, ni se imagina que le pueda llegar una enfermedad. Pero llama la atención que cada vez estamos encontrando personas más jóvenes con obesidad, con diabetes, con artritis, con infecciones severas y con desinformación. Yo quedé impactado una vez que tuve que firmar un acta de defunción de un joven de 16 años, 18 años, terminó un partido de fútbol, se tomó una gaseosa helada y se murió. Y eso es desinformación. Otro paciente que se fue a jugar un partido de fútbol, después del partido de fútbol se consumió una lechona con cerveza helada, se le perforó el intestino y ha tenido cantidad de cirugías. Eso es desinformación. Como es desinformación el hecho de yo saber que mi papá es hipertenso, que mi mamá es diabética, que mi abuelito tiene tal enfermedad, y no saber que todas las enfermedades de ellos las llevo yo en mi sangre, porque es una información genética y en cualquier momento puede aparecer. ¿Y de qué depende que aparezca a los 18 o a los 50 años? De la alimentación, de los hábitos alimentarios, del ejercicio, de nuestros estados emocionales, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este espacio. Y ahora, con esta imagen que estamos viendo en pantalla, pues mi hijo tocaba un tema que nos preocupa muchísimo, porque cada que viajamos a otros países y aún en Colombia, estaba en Santa Marta mi hijo en estos días y me decía: papá, estoy impresionado de ver tantas personas con sobrepeso. Entendemos que hay personas que tienen enfermedades de base que lo pueden llevar a la obesidad, pero también entendemos que hay personas que prefieren cambiar la mano izquierda de la pantalla por la mano derecha de la pantalla. así es, padre. Ustedes lo pueden evidenciar y si hacemos el ejercicio en sus casas en este momento y se pesan, pues se van a dar cuenta que muchos están sobrepeso. De pronto no obesos porque no es lo mismo. Y todo esto se puede medir con el índice de masa corporal, que es algo que ustedes mismos pueden hacer en sus hogares. Pueden buscar inclusive la fórmula en internet y es algo supremamente sencillo para que se den cuenta que hay muchas personas que de pronto ni siquiera saben que tienen sobrepeso. Y hay algo aún más preocupante que mi padre ahora hacía referencia, y es que muchas personas dicen: de algo me voy a morir. Pero yo quiero que ustedes hagan una reflexión. Las enfermedades que más estamos viendo actualmente son unas que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son enfermedades
que van progresando a medida de que va pasando el tiempo y van deteriorando la calidad de vida de las personas. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan porque, por ejemplo, una persona que tiene diabetes no es una persona que vaya a morir muy joven, por ejemplo, de la diabetes, sino que a medida que pasen los años su calidad de vida se va a deteriorar, su visión, sus riñones, si está con sobrepeso, todo mucho peor. Y entonces las personas dicen, no, de algo me voy a morir. Cuando la calidad de vida se va deteriorando, muchos de ellos terminan con amputaciones de pie, con daños renales. Entonces miren que hay una cantidad de implicaciones en todas estas enfermedades que nosotros queremos que ustedes entiendan, porque es lo que más se está viendo allá afuera, en la calle, en los consultorios, y las personas tienen que ser conscientes de esto, pero tenemos que hacer cambios. Queremos también aprovechar para saludar a todas las personas que están viendo el programa a través de Facebook Live y que pueden hacer llamadas a través de nuestra línea gratuita 018-127-222. Hijo, yo quiero hacer otro comentario. Yo pues, o pongo como ejemplo mucho el cuidado y la preocupación que las personas tienen por sus vehículos. Y yo me pregunto, ¿por qué no existe esa misma conciencia con nuestro cuerpo? Hoy yo paré consulta a las 3:30 de la tarde y me fui para donde un gastroenterólogo amigo para separar una cita para que me hagan una endoscopia y una colonoscopia. ¿Y saben cuál es el síntoma que tengo? Ninguno. Ninguno. Porque muchas personas tienen o están esperando tener la enfermedad para ir donde el médico, pero porque al carro sí lo llevan por prevención y cuelga el papelito ahí, 5.000 kilómetros, técnico-mecánica, y corran con el carro. ¿Y están varados? No, el carro está bueno, hay que llevarlo a revisión. ¿Por qué no ponemos eso en práctica con nuestra salud para evitar complicaciones? Padre, vamos a recibir una llamada desde Bucaramanga antes de ir a nuestro corte de comerciales. Adelante. Desde Bucaramanga. Bueno, al parecer nuestra llamada fue cortada, pero ya tenemos preguntas ¿Ya está? desde... ¿Está la llamada? Adelante, desde Bucaramanga. Bueno, al parecer cayó nuestra llamada, pero vamos a hacer una pregunta de Luz Estela Caicedo. Doctor, buenas noches. Tengo un dolor en mi pierna derecha, en la parte donde se forman los conejos que llamamos la mujer, y desde febrero del año pasado ahora sigue el dolor que me hace llorar y tengo una bolita. ¿Será eso grave? Yo pensé que era pasajero, pues me apareció después de jugar tejo. Pensé que era por la posición. Saben que es una pregunta que uno tiene muy buena información. Bueno, nos da la ubicación, ella siente una bolita, el dolor y después de una actividad física. Y es importante tener todos estos datos, pero nos faltan más cositas. Uno, ¿cuánto pesará? Ella refiere que es acá en esta parte donde está la grasa de los lados de la cadera. Uno podría pensar que sea un lipoma por la bolita y esté comprimiendo un nervio. ¿Qué es un lipoma? Lipo es grasa, una bola de grasa. Que te da un problema de la articulación. Cuando estaba jugando tejo hizo un movimiento mal hecho y eso le pudo haber dado una compresión a nivel de las vértebras y está machacando un nervio y tiene el dolor. Puede ser también que tenga un problema de artrosis. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer una radiografía, esto que está detrás de mí. Una vez una radiografía, si es del caso una resonancia, y ya con esa historia clínica, con los exámenes de laboratorio, uno puede hacer un tratamiento. Porque sí, ella se puede ir para cualquier droguería o para cualquier tienda naturista y le mandan pastas para el dolor. No es tratar el dolor, es encontrar la causa del dolor para uno poder hacer un tratamiento. Y con base a eso, nosotros podemos cambiar el pronóstico y las complicaciones de un proceso de enfermedad. Vamos a ir a este corte de comerciales para luego seguir recibiendo llamadas y también contestar preguntas a través de nuestro Facebook Live. Ya regresamos con ustedes. Continuamos en Conexión Vital
con más preguntas a través de Facebook Live y también nuestra línea gratuita, recuerden 018-127-222. Y hay otra pregunta de Facebook que nos hacen, padre, que va mucho relacionado a estas enfermedades que estamos hablando, que son crónicas, no transmisibles. En este caso es la diabetes. Una paciente nos comenta que su madre de 66 años es diabética, se trata con insulina y toma sus pastillas, pero se le acabó la insulina. A pesar de esto se cuida con la alimentación sana, pero el azúcar se le subió mucho por la falta de insulina. Ella pregunta si se le pueden hacer los enemas o qué otra recomendación se le puede hacer a esta paciente. Muchas gracias, doctor. Nosotros queremos hacer énfasis en esta pregunta que habíamos hecho mención en otros programas de este tema, porque es importante que la gente entienda que cuando uno manda un medicamento, lo que está haciendo es sustituir lo que el cuerpo no produce. Que el paciente tiene un problema de tiroides, no produce las sustancias que necesita la tiroides para trabajar bien, entonces se le da uno en tableticas a las 6 de la mañana. Que es que el páncreas no produce esos carritos que se llaman insulina, pues yo se la aplico, y si yo no me la aplico, pues no hay carritos. Entonces, lo que como queda ahí volando en el cuerpo y en la sangre, todos esos azúcares, y eso complica a la persona. Esta señora, pese a que está juiciosa con la dieta y se puede hacer los enemas y ayudarse con muchos productos para mejorar la diabetes, necesita aplicarse los carritos, se llama insulina. Hay personas que cuando empiezan a ayudarse con buena alimentación, con deporte, que toman minerales o suplementos que tienen cromo, como el sacrotín o el sacáridis o el alcagraz del hígado, y eso pueden ir respondiendo, el yaconet que tiene canela y otros componentes. Entonces uno va bajando con los controles médicos las dosis de insulina, pero ella, nada, dejó de tomarlos y ahí es donde se complica. Bueno, tenemos una llamada de Ligia en Bogotá. Ligia, adelante. Gracias, es para hacer una preguntita al doctor. Adelante. Adelante. Es que quería preguntarle al doctor que es una persona que tiene calcio alto en la sangre, ¿puede tomar el cloruro de magnesio? ¿Calcio alto en la sangre? Sí. Bueno, señora. ¿Puede tomar el cloruro de magnesio? Ok, gracias por su pregunta. Gracias, Ligia. La historia del cloruro de magnesio es muy bonita y fue algo como ahí medio accidental, que en unos monasterios jesuitas se confundieron con cierto medicamento con el sulfato de magnesio y la gente empezó a tomar el cloruro de magnesio y vieron que mejoraban de muchos síntomas y empezaron estudios en muchos países del mundo. Y el cloruro de magnesio es un alimento, inclusive en el registro del INVIMA es un alimento, porque es una sal que tiene unas propiedades muy importantes en el cuerpo, porque para que funcione nuestro cuerpo necesita magnesio y necesita ese cloro también a dosis bajas. El magnesio ayuda mucho al cerebro y la combinación de estos dos ayudan muchísimo a manejar el dolor y la inflamación. Y no tiene ningún problema que usted tenga esos niveles altos de calcio, porque él no compite con el calcio. Una persona que tenga niveles altos de calcio, lo que hay que es suspenderle todos los lácteos, que reciba más sol, que no tome calcio en tabletas, porque es que ese es otro problema que tenemos. Hay gente que toma y toma calcio porque tiene osteoporosis, entre comillas muchas veces. Y lo que hacen es saturar el cuerpo de calcio porque no le dijeron que tenía que calentarlo con el sol en la piel, no en la ropa, en la piel, porque ese es el carrito que lleva ese calcio y lo fija al hueso. Y ahí es donde se aumentan esas cifras. Entonces ahí ustedes ven la imagen del cloruro de magnesio, es una sal, se derrite. Si ustedes no la manejan bien, digamos, mucha gente nos ha devuelto a nosotros frascos nuestros de cloruro de magnesio que porque se explotan las cápsulas. Claro, porque las dejan al sol, porque las dejan destapadas. Y es una sal y se explota. Hay otras que no, porque le echan mucha harina y porque le combinan otros químicos y no debería ser así, cuando le están diciendo que es cloruro de magnesio. Pero entre más natural, más se puede diluir. Entonces, o derretir. Por eso hay que tener cuidado con esto. Es muy importante que las personas tomen este elemento. Yo lo tomo todos los días para mejorar mi cerebro, porque el cloruro de magnesio, después de que se tome 6 meses, tiene un efecto quelante, limpia las arterias.
baja los niveles de dolor, ayuda a reparar el sistema osteoarticular y lo que tiene cierto cuidado es en los pacientes que estén en diálisis o tengan daños renales con creatininas altas, porque él limpia. ¿Y por dónde pasa todo lo que limpia? Por el riñón y lo puede complicar. De lo contrario, es un elemento maravilloso para consumir. Miren, hay algo que a mí me parece muy importante resaltar en el programa y es que no pretendemos reemplazar una consulta médica, ya que muchas personas hacen muchas preguntas a través de Facebook Live o a través de las llamadas y esperan de pronto encontrar por medio de una fórmula o de un producto el tratamiento o la solución a su problema o a su enfermedad, y realmente hay que aterrizar un poco la idea frente a ese tema, porque la enfermedad no se puede tratar primero con un medicamento nada más, hay que hacer una cantidad de, digamos que, de procedimientos tanto en su vida de ejercicio, de alimentación. Por supuesto, los medicamentos son supremamente necesarios, en ocasiones van a ser necesarios los medicamentos farmacológicos y sobre todo una historia clínica completa. Ahora mi padre explicaba que los datos que teníamos de la señora no eran suficientes y de una u otra manera las preguntas que hacen puede que nosotros tengamos que indagar más, y por eso invitamos a las personas a que también consulten en sus centros de salud y puedan asistir a las consultas para hacer una anamnesis, que es esa historia clínica completa. Tenemos otra pregunta a través de nuestro Facebook Live que me parece muy importante y dice: buenas noches, doctor Rojas, quiero hacerle una pregunta. Mi hija tiene 22 años y tiene problemas de flora intestinal. ¿Qué me recomienda para recuperarla? También menciona que ella tiene 6 semanas de embarazo. Le agradezco su ayuda. El tema de la flora intestinal es algo muy importante porque los libros, las investigaciones, cada vez le dan más importancia al intestino como nuestro segundo cerebro. En el intestino se gesta parte del sistema inmunológico, pero para que él trabaje adecuadamente necesita unas bacterias, que es lo que llamamos flora intestinal o llamamos probióticos. Personas que toman antiinflamatorios, que se están automedicando, que toman antibióticos por todo. A mí me preocupa mucho porque una mamá tiene un niño con fiebre y con tos y va a una droguería y le venden amoxicilina. El otro tiene una diarrea y le pica el ano y entonces que es amibas y entonces le dan ahí metronidazol. Y la otra persona tiene tos y fiebre, entonces van y le venden un matrimonio, que es un antibiótico, un antipirético y un analgésico. Y entonces, ¿a dónde llega eso? A esas bacterias, y ellas se mueren. Y cuando esas bacterias se van cayendo, el cuerpo pierde la capacidad de mejorar el sistema inmunológico y de absorber mejor los alimentos. Y ahí es donde se altera el funcionamiento digestivo, hay diarreas y mil problemas. En estos casos, nosotros siempre a los pacientes le hacemos unos sustitutos de flora intestinal, que son, por ejemplo, el BioPlus, que es un producto que traemos nosotros de Bulgaria, que ayudan a los pacientes a regenerar esa flora intestinal. Bueno, vamos a ir a otro corte de comerciales. Tenemos muchas preguntas por responder a través de Facebook Live y nuestra línea gratuita, que pueden seguir llamando para hacer preguntas en vivo. Ya regresamos con ustedes. Seguimos contestando preguntas a través de nuestro Facebook Live y tenemos una pregunta. Bueno, tenemos una llamada en este momento desde Bucaramanga que vamos a recibir. Adelante. Aló, Adelante, señora. aló. Sí, la estamos escuchando. Bien pueda. Bueno, se nos cayó nuestra llamada, pero vamos a hacer una pregunta de nuestro Facebook Live que nos la hacen desde la vereda de Supía, porque la señora nos pregunta que tiene un quiste de 5 centímetros en el ovario derecho y quisiera saber usted, doctor, qué le recomienda o qué puede hacer. Muchas gracias. Cuando tengan este tipo de, digamos, de patologías, deben de tener mucho seguimiento con el especialista de área, en este caso la ginecología. Nosotros siempre tratamos que los pacientes, cuando van a nuestra consulta, que tenemos un equipo de 4 ginecólogos, les hacemos citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con los ginecólogos o ginecólogas. Y en el Día para tu Salud y en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal siempre incluimos este examen. Y es un examen muy completo porque nos permite ver muchas cosas.
desde la parte ginecológica. Y a eso deberían ustedes apuntar e insistir cuando van a sus citas. Una citología es importante, sí, pero es un examen de 1 a 10, 3. Es muy incompleto, le falta mucho la citología para ofrecerle realmente un acompañamiento diagnóstico a la mujer. Y es importante eso. Ahora, este quiste, dependiendo de otros síntomas, si la menstruación es abundante o no. Ahí ven ustedes esta imagen donde están mostrando los quistes dentro del ovario. Y esto altera el funcionamiento de la ovulación, de quedar en embarazo, de los sangrados, dolor en las relaciones sexuales y muchos más síntomas. Por eso es muy importante hacer el seguimiento a la persona ecográficamente y sintomáticamente para hacer el tratamiento. Tenemos una llamada de Alberto en Pereira. Alberto, bienvenido. Muy buenas noches, doctor Rojas. Una preguntita. Adelante. Sobre el cloruro de magnesio, ¿qué cantidad se puede utilizar? Y si es cierto que hay que hacer en un recipiente que no sea aluminio ni acero, o sea, esmaltado, dice, o no. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. El cloruro de magnesio es preferible, si lo van a diluir, nosotros tenemos, digamos, en nuestro caso, la presentación en cápsula, y ustedes lo consumen, pues, la cápsula diaria en la mañana y en la noche. En el dolor lo combinamos con el lápiz y el árnica. Pero también lo tenemos en polvo, que es el magnesel, y este es para diluirlo en agua. Pues cuando lo diluyen, ahí está en la botellita, en el vaso de vidrio. Pero las personas que lo quieren hacer en diluirle en buena cantidad, debe ser una botella de vidrio. En aluminio nunca utilicen, traten de no tener ollas de aluminio en sus casas, ni compren nada que venga en aluminio. El aluminio, el cuerpo no es capaz de eliminarlo. Lo puede hacer uno con un medicamento EPTA que se hace en las terapias de quelación. Pero de lo contrario, el aluminio se fija de las neuronas y es una de las causas de demencia senil, Parkinson y problemas cerebrales. Por eso, lo ideal es en olla de acero o en olla de vidrio, porque el esmalte también se puede ir perdiendo. Ustedes ven que las ollas de esmalte muchas veces se van rompiendo, porque ellas se deterioran. Entonces, preferiblemente en acero o en vidrio. Entonces, ustedes, si es del caso, el magnesio que nosotros tenemos se diluye en agüita, en un vaso con agua, la mitad del sobre y se lo toman en la mañana y la otra mitad lo diluyen en otro vaso con agua y en la noche lo consumen. Perfecto. Tenemos otra pregunta desde Facebook Live. Daniel Alejandro Gañán nos pregunta: doctores, para consultarles, por favor, mi hijo tiene 23 meses, está próximo a un procedimiento quirúrgico de testículo no descendido y una hernia umbilical. No sé si sea debido a eso que ha venido sufriendo de estreñimiento, pero ya no sabemos cómo tratarlo y en urgencias solo le aplican glicerina líquida 10 centímetros. Es lo único que le vale. ¿Qué me pueden sugerir, por favor? Ayúdenme. La hernia sí tiene que ver, porque la hernia es un orificio que aparece en la pared abdominal y por ese orificio puede salir una capita que cubre el intestino, que es el epiplón, o puede también salir parte del intestino. Y el dolor, como reflejo, causa estreñimiento, dependiendo del tamaño que tenga el orificio. Y tener el testículo subido, que es la criptorquidia, en estos casos hay que descenderlo. Y les voy a contar una cosa. ¿Ustedes saben por qué los testículos están por fuera del cuerpo? ¿Saben por qué las personas que utilizan calzoncillos pegados de licra tienen problemas de disfunción eréctil o le hacen un espermograma y salen muchos espermatozoides muertos? Porque los testículos tienen que estar a 1 o 2 grados más bajos de temperatura que el cuerpo. Si usted maneja bus, taxi, camión, si es piloto, si ustedes se van para un viaje largo, se van a ir de interiores, utilizan un boxer de franela o de tela, o no se pongan ropa interior. Porque la cantidad de problemas que tenemos sexuales en los hombres, por estar todo el día sentados, con unos calzoncillos pegados al cuerpo, de licra, son impresionantes. Si al niño no le bajan ese testículo al escroto,
el testículo allá se le puede morir, porque es que está a más temperatura. Y ustedes pueden observar, una persona, por ejemplo, tiene frío y los testículos se suben, pero cuando hay calor, los testículos se bajan. Él tiene un musculito que se llama el cremastérico, que trabaja con la temperatura y los sube o los baja para controlar eso. Por eso, en este caso, hay que manejar urgente la parte del niño de estreñimiento, quítele todos los lácteos, que eso le empeora el estreñimiento. Y el estreñimiento en los niños ni en los adultos se manejan con yogurcitos con probióticos. Para que le sirvan tendría que comprar 3 millones de yogur diario para llegar a la dosis de probióticos que necesita. ¿Y por qué dan del cuerpo? Porque inflaman el intestino ahí mismo. Hay que darle a estos niños, son buenas fibras, buena verdura, buena fruta, buena agua, y esto le va a ayudar a manejar este problema. Perfecto, tenemos una llamada de Marta en Bogotá. Marta, adelante. Buenas noches, doctor. Doctor, para un paciente de 69 años que tiene un potasio de 5.16 cuando el valor de referencia es 5.10, ¿esto afecta en algo o qué recomendación nos puede hacer, doctor? Muchas gracias. Bueno, señora, muchas gracias. Saben que es una pregunta bien importante que ustedes deberían de conocer. La gente le daba mucha pereza cuando estábamos en el bachiller estudiando la tabla periódica. Y sí, se aprendían ahí un poco de nombrecitos y tal. Pero si a nosotros cuando nos queman y nos pusieran así en un piso, ahí uno podría armar la tabla periódica. Y nosotros tenemos de todo: hierro, molibdeno, cobre, cúper, zinc, magnesio, manganeso, potasio, sodio, hierro, todo. Y gracias a los buenos niveles de esto, esta fábrica funciona. Yo si no, no. Les voy a poner un ejemplo con la batería de un carro. Ustedes a una batería de un carro no le pueden echar agua, no, hay que echarle una sustancia especial a la batería para que con todas las celdas que tiene adentro, esa agua que uno le echa especial tiene una cantidad de esos minerales que permite que ahí pase como la corriente eléctrica. Y así pasa en nuestro cuerpo. Y tenemos pacientes que por alteraciones en el potasio les pueden dar trastornos cardíacos. Y por eso nosotros medimos potasio y sodio. Además, porque la célula, para que funcione, necesita estos componentes. La gente que come mucha sal se hincha, se le sube la presión arterial y demás. Y ya decía lo del potasio. Por eso es importante esas cifras. Pero realmente usted está dentro del parámetro. Hay personas que tienen que tener cuidado con alimentos como el chocolate, como el banano, que tienen concentraciones altas de potasio. Entonces, de acuerdo a las cifras, uno va manejando la alimentación, pero esa cifra realmente está dentro de parámetros normales. Todos los días queremos brindarles información nueva para que ustedes tengan más conciencia acerca de su salud, que es a lo que tenemos que llegar todos los días, ser un poquito más conscientes de que tenemos que cuidarnos más, y para obtener resultados diferentes, pues debemos empezar a hacer cosas diferentes respecto a nuestra salud. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, padre, yo quiero ahora leer algo en Facebook Live que realmente me pareció muy importante para que todos hagamos una reflexión, porque Luz Estela Caicedo nos habla acerca de los hábitos que ella tiene en la mañana, porque personalmente siempre que alguien me hace alguna pregunta relacionada a la medicina o que quiere bajar de peso o algo con alguna enfermedad, yo siempre le pregunto a la persona: ¿y usted qué desayuna? Y entonces las personas siempre me dicen chocolate, queso, huevo, una cantidad del desayuno típico. Y aquí Luz Estela nos cuenta, y ella dice: yo me cuido mucho, en ayunas tomo limón con agua tibia, dejo pasar unos minutos y como papaya con cristales de sábila y después me hago el enema. Y dice también que va a empezar a tomar los medicamentos para la flora intestinal. Entonces me pareció muy importante como hacer esa reflexión, y también que cada uno en sus casas se haga la pregunta: bueno, ¿y cómo está empezando el día? Que es algo de lo que hablamos mucho nosotros acá, porque después de estar 8 horas en ayunas, ¿cuál es el primer alimento que le vamos a dar a nuestro cuerpo? Y desde ahí empiezan muchos de los problemas en diferentes órganos de nuestro cuerpo,
porque definitivamente tenemos que empezar nuestros días diferentes, con agua, con semillas de chía, de linaza, con fibra, con fruta, no con nuestros desayunos típicos culturales, que lastimosamente pues es algo cultural, pero no podemos seguir en esto porque está generando muchos problemas. Hay una cosa con esa información que nos da, y es que muchas personas están diciendo, no, pues señora está loca. Como que se toma entonces el agua con limón, luego la papaya con la sábila, y luego se hace un enema. Pues no sé con qué periodicidad lo hará. Porque muchos dirán, no, pues va a acabar con la flora intestinal, y yo seré muy reiterativo en eso. Los enemas no dañan la flora intestinal. El que le diga que eso acaba con la flora intestinal no tiene el concepto claro de que es un enema. Y la diferencia entre un enema y una colonterapia. El enema se puede hacer con una pequeña cantidad de líquido, que puede oscilar entre 100 centímetros y 700 centímetros de agua o hasta 1 litro algunas personas. ¿A dónde cabe eso? En la parte final del intestino. Y ahí no está la flora. La flora realmente está concentrada en el intestino delgado y en el intestino grueso más. Eso que ustedes ven ahí es una pera. Esas peras pueden, las hay de 50 centímetros y de 100 centímetros. En la China las venden en los supermercados con el líquido para que gente se haga los enemas. En los supermercados. ¿Y qué es lo que hace esto? Hacer un proceso de desintoxicación. Porque el líquido que uno lleva ahí a esa parte final del intestino grueso va directamente al hígado por un sistema que se llama hemorroidal, luego mesentérico y luego sistema porta. Eso es anatomía, pero ahí llega al hígado. Entonces desintoxica, quita el dolor de cabeza. ¿Por qué quita el dolor de cabeza? Porque es que antiguamente gran cantidad de medicamentos venían en supositorios. Es la mejor vía de administrar medicamentos. ¿Y por qué un enema de café mejora el dolor de cabeza? ¿Qué es lo que le venden a ustedes para la migraña? Fen, café. Cafergot, café. Y eso es lo que hace. El café por vía rectal mejora inmediatamente la migraña. Con la diferencia que por vía rectal llega directamente al sistema vascular y quita el dolor inmediatamente sin efectos secundarios, como sucede con los medicamentos. Ustedes saben por qué mucha gente que sufre de infartos o de angina de pecho mantiene en el bolsillo unas pasticas que llaman Isordil y se las ponen sublinguales, porque sublingual es una mucosa como la del recto y cuando uno pone un medicamento por ahí, inmediatamente se absorbe. En homeopatía nosotros siempre utilizamos la chinácea y los otros medicamentos en gotas, Nusvomic y demás, sublinguales, porque ahí mismo se absorben. Entonces eso que ella hace es maravilloso. ¿Cómo empezó el día? Agua y unas gotas de limón. Es que el limón me da gastritis. El limón no da gastritis, el limón es para la gastritis, porque el limón es una fruta altamente alcalina. Es ácida a la lengua, pero al estómago es altamente alcalina, por eso mejora la gastritis. Después toma sábila con papaya, el top, pues consumir sábila es excelente. Y eso le va a mejorar el proceso de desintoxicación, como decía mi hijo ahora, hay que empezar en la mañana con agua, con chía, con elementos que ayuden a desintoxicar. Bueno, Nancy Hidárraga nos hace una pregunta muy importante porque es una de las patologías más frecuentes en el mundo y es, dice, doctor, una señora con presión arterial muy alta que tiene 61 años, ¿qué puede hacer? Ir donde el médico. Miren, esto, como decía mi hijo, es una de las patologías más frecuentes. La principal causa de muerte en el mundo es la presión arterial. Y no es la presión de la persona hipertensa. Yo recibí una noticia muy triste. Un contador que siempre me había apoyado en la empresa, Rubén Darío, iba manejando carro con el papá, iban para algún sitio y le dio un infarto y se chocaron y se murió. No por el choque, por el infarto que le dio. ¿Qué le hubiera pasado a él? ¿Sería que estaba haciendo hipertensión? ¿Sería que recibió una mala noticia? ¿Sería que tenía tanto estrés que, como dice mi hermana, tiene regado el yodo por todo el cuerpo y estaba con todas esas endorfinas y adrenalinas rodando por todo el cuerpo, entregar allí, declaraciones allí, el estrés, y eso le causaba ese estado de taquicardia y le produjo el infarto? No es normal tener la presión alta. Esta señora, si se está subiendo la presión arterial, tiene que estar en control médico, tiene que estar en estos chequeos que ven ustedes en pantalla.
Tienen que tener esto en su casa y tener un control, porque de lo contrario el riñón se les daña, el corazón se les daña y todo. Por eso esta señora necesita, no es que le mando para la presión arterial, es que otras cosas además tienen la presión arterial que debe manejarle a la persona. Diana Paola Betancourt nos cuenta que su suegra sufre de trombocitopenia crónica y ya los medicamentos no le están funcionando. ¿Quieres hablar de la trombocitopenia? Son trombos. El cuerpo está produciendo trombos. Hablemos un poco de esa patología, hijo. Bueno, la trombocitopenia, entonces, digamos que principalmente es la disminución de las plaquetas, que pueden ser por diferentes motivos. Entonces, ahí es cuando nosotros hacíamos énfasis digamos, en esa consulta médica, porque nosotros tenemos que hacerle muchas preguntas a esa paciente. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Qué le está desencadenando? ¿Qué está sintiendo esta paciente en el momento? ¿Cómo son esos controles rutinarios? ¿Y qué medicamentos está recibiendo? Porque digamos que para este tipo de patologías es muy importante que lo vea, digamos que hematología, que es la especialidad de medicina interna, que debe estar acompañando estos procesos. Trombos. Cuando ustedes escuchen, no es que le dio una trombosis, le dio una en el pulmón, le dio un trombos en el pulmón o en cualquier parte del cuerpo, es lo que mi hijo acaba de decir. Dentro de la sangre tenemos unos platicos que se llaman plaquetas, y esas plaquetas o se pueden subir mucho, el paciente llena de trombos y demás, o se pueden bajar mucho y la persona empieza a hacer sangrados. Y es muy importante el examen de sangre para uno definir si es que tiene muchas plaquetas o las tiene muy bajitas. Eso es lo que permite que cuando ustedes se cortan, la persona cierre la herida solita. Y por eso es muy importante. Si ustedes ven que las piernas se llenaron de punticos rojitos, como si le hubieran chilgueteado jugo de mora o algo rojo ahí, ojo que se le están bajando. Una púrpura trombocitopénica, cosas como esas. O que la persona le dio trombosis y le dio coágulos en las venas, entonces está haciendo muchas plaquetas y le está haciendo esos coágulos. Y ahí es muy importante siempre estudiar que la persona no tenga de base un cáncer. Hay que buscar, como dijo mi hijo, qué más hay detrás de ese síntoma. Así es, tenemos muchas preguntas en nuestro Facebook Live que vamos a tratar de seguir respondiendo después de este corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes. Constantemente en las consultas, padre, yo he notado que a los pacientes les da mucho susto operarse cuando los médicos les sugieren que se hagan diferentes cirugías, y la histerectomía es una de estas que vemos comúnmente, que las señoras hacen la pregunta: ¿será que sí me opero? ¿Será que no? ¿Lo dejo esperar? Y ahorita recibimos una pregunta de Liliana Arboleda y ella nos dice: buenas noches, doctor, tengo 44 años y en 9 días me van a realizar una histerectomía total. Ella nos pregunta qué día debe realizarse el enema previo a la cirugía y también si es recomendable hacerse este tipo de cirugías. Yo soy una persona que trato en lo posible en las mujeres que están haciendo estos sangrados y tiene miomatosis, que son tumores benignos y demás, y están sangrando, a hacerle la histerectomía. Mucha gente se pregunta por qué llama histerectomía. Les voy a contar de dónde viene la palabra hístero. Viene la palabra histeria. ¿Qué es el tema? Muchas mujeres, cuando tenían problemas ginecológicos o no tenían relaciones sexuales o tenían cualquier trastorno ginecológico, el útero se llamaba hístero y ellas tenían síntomas como de histeria. Es decir, que hay un conjunto de palabras ahí entre ese término y el nombre original del útero era hístero. Por eso se llama histerectomía. Y en estos casos es muy recomendable hacer esta cirugía cuando hay mucho sangrado, porque es peor la anemia, descompensa totalmente a la persona. El preoperatorio, ahí está el útero con sus ovarios y demás. El preoperatorio, pues obviamente una persona se debe preparar, una desintoxicación, un enema 3 días antes o 2 días antes de la cirugía. Nosotros les damos el Desintol. 8 días antes de la cirugía la persona se vuelve totalmente vegetariana, 2 días antes consume
verduras y caldo de papa, y esto les va a dar un pronóstico maravilloso postquirúrgico. Y esta pregunta va también porque un señor nos preguntaba acerca de la cirugía de la vesícula. Lo mismo, hay que operar muchas veces la vesícula porque la piedra está muy grande, porque está obstruyendo, porque se inflamó, y en estos casos siempre prepararse antes de la cirugía. Luz Rojas nos hace una pregunta y ella nos comenta que orina muy frecuentemente y ahora se le está saliendo la orina. Tiene 53 años, tuvo 4 hijos y le hicieron la histerectomía total por un cáncer de cervix hace 8 años. Ella tiene un antecedente que fue un tumor que tuvo ahí y seguramente tuvo que haber recibido radioterapia. Cuando hay radioterapia se queman mucho esos tejidos. Y eso es una de las causas por las cuales las personas pueden presentar esa orinadera, y es que la vejiga se disminuyó de tamaño, o es una vejiga neurogénica, y con poca cantidad de orina el cuerpo quiere expulsarla. Y eso es el síntoma, lo que ella tiene o lo que está refiriendo. Sería muy importante uno poder evaluar todo ese tratamiento que recibió por ese cáncer que tuvo y otros síntomas que pueda estar presentando. Y también es frecuente que muchas mujeres estén presentando orina frecuente porque tienen estreñimientos severos, porque no cabe la orina, porque el colon está así de grande y aquí está la vejiga al lado, entonces no le cabe cantidad de orina, pues porque el colon ya está grande y lleno de materia fecal por el estreñimiento. Por eso es importante en estos casos la historia clínica. María Natalia Henao Giraldo nos hace una pregunta que a mí realmente me parece muy importante, porque ella nos pregunta, ¿cómo puedo purgar a mi hija de 8 años y si la puedo purgar aún teniendo un poco de diarrea? Entonces yo quiero hacer aquí un énfasis en esta pregunta, porque las personas tienen de pronto no muy claro el concepto acerca de purgar, y entonces es importante que tengan muy claro que una cosa es purgar, otra es desintoxicar, y tenemos que separarlas, porque por ejemplo el desintol que tenemos nosotros es para desintoxicar las toxinas que consumimos a diario, que están en la carne, enlatados, embutidos, fritos, mecatos, pasteles, dulces, en fin. Purgar, que realmente se debería llamar es desparasitar, ya es otro proceso el cual requiere de medicamentos farmacológicos como es el metronidazol, albendazol, pero también es muy importante que sepamos para qué parásito vamos a purgar a cada paciente, porque las personas dicen, no, yo me voy a purgar y se toman cualquier purgante para algo que no saben que tienen. Entonces por eso es tan importante, por ejemplo, hacerse un examen como es un coprológico para saber qué parásito tiene el paciente. Entonces es muy importante que aprendamos un poco a diferenciar estos dos conceptos. Sí, tú lo has dicho. Sin un examen de laboratorio no se purguen. Porque es que los efectos secundarios de los medicamentos antiparasitarios son fuertes. Yo los invito a ustedes a que se tomen un metronidazol, un tinidazol, un caside, para que vean las reacciones tan fuertes que hace el cuerpo. ¿Para qué me los voy a tomar innecesariamente? Coprológico, y ahí me dicen si son ascaris o lombrices, si son entamoeba histolítica, que son las amibas, si son oxuros, endolimas nana, tricomonas, bueno, tantas cosas que uno puede tener en el intestino o tener de todo, y hay que darlos conjugados. ¿Quién me define eso? En el laboratorio me hacen un coprológico, y ojo con esto, con uno no es suficiente, no en todas las muestras de popó salen los parásitos. Por eso nosotros mandamos un coprológico seriado, y es hacerse un coprológico, repetirlo al otro día o a los 2 días, y ahí sí uno mirar, a veces en este está negativo y se va tranquila la persona, usted no tiene parásitos, y continúa la enfermedad y se hace un tratamiento distinto. Y ahí es donde hay que hacer un segundo o un tercero coprológico. Bueno, padre, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo y nuevamente invitarlas a que tomen un poco de conciencia acerca de su salud. Realmente yo creo que nunca me voy a cansar de insistirle a todas las personas de que no hay nada más importante que su salud, y el mensaje que siempre le digo a todas las personas es: no espere para cuidarse, no espere para estar enfermo, no espere para tener una enfermedad que de pronto ya va a ser muy tarde, porque todos los días lo vemos en un consultorio
y realmente es muy triste ver cómo las personas ya sí se quieren cuidar, ya sí quieren hacer cambios, cuando muchas veces ya es muy tarde. ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese momento? Digamos que es un mensaje para todas las personas que nos están viendo de que no importa la edad que tenga, así se sienta muy aliviado, empiece a cuidarse, todos los días haga algo para mejorar sus hábitos, su estilo de vida, para que después su cuerpo se lo agradezca y tenga una vida saludable, padre. Si se lo hacen a una moto o a un carro de prevención, ¿por qué no hacérselo al cuerpo? Muchas personas dicen que es que la salud es muy costosa, y la salud no es costosa. La enfermedad sí lo es. Es mejor evitar la enfermedad. Y la única manera, hágase exámenes preventivos, hágase chequeos médicos, vaya a una consulta. No es el dolor de cabeza, tómese la presión arterial. ¿Cómo están sus hábitos alimentarios? No es bajar de peso, es qué hay detrás de esa obesidad, qué hay detrás de esa diabetes, de todo eso. Y siempre, siempre contextualizar la parte del alma. Si aquí no hay alegría, el cuerpo llora las debilidades de nuestra alma. Eso es lo más importante, entenderlo en la consulta, entender si la persona es feliz o no, y entender a qué le achaca lo que realmente tiene. Muchas gracias, padre, y a todas las personas. Un saludo muy especial también a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live. Mil gracias y un feliz día.